Muchachos, ¿cómo está la VT de este año? $35.200, profe. Pero No, ya le confirmo. 35.607. esa es 35.607. Gracias, Lady. Entonces, vamos a multiplicarlo por 95 y ahí partimos la base para comenzar a retener, a practicar en la fuente. Da 3.382.665. O sea que el que se esté generando unos ingresos por salarios de 3.300.000, ¿qué? 3.382.665. De 3.380.000 pesos. Si, si es menos de ese valor, no tiene ninguna retención, ¿sí? Entonces, a partir de los 3.380.000, se comienza a cobrar retención, se comienza a practicar la retención en la fuente, a hacer el descuento. Está desde 95 VTs hasta 150 VT. Dice que si está en ese rango, ¿sí? Le va a aplicar el 19%, pero con la siguiente condición. El ingreso laboral grabado o expresado en VT, ¿sí? O sea, lo convertimos a VT, le restamos 95 VT y ahí sí lo multiplicamos por el 19%, ¿sí? Ya vamos a entender la tabla y así sigue para el resto de rangos que presenta esta tabla según el artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, como se puede observar, se trata de una tabla que es progresiva, ¿sí? Donde la tarifa se hace más elevada entre más alta pues sea el salario, como lo dije inicialmente. Se aprecia también que el primer rango ya que tenemos ahí no está sujeto a retención en la fuente, de manera que si el salario del trabajador una vez depurado es igual o menor, ¿cierto? A los 95 VT no se aplica retención. Entonces allí los rangos señalados corresponden al salario del trabajador o los rangos que están aquí en la tabla, una vez depurado. Esto es, una vez se han restado los conceptos, porque eso tiene unos conceptos que se van a restar, ¿cierto? Unas deducciones y unos ingresos no constitutivos de renta, todo eso que la ley permite detraer para reducir pues la base sujeta a retención en la fuente. Entonces, ¿cuál es la base? Sujeta a retención en la fuente por salarios. Entonces, todo pago laboral debe incluirse en la base sujeta a retención. Entre esos pagos está el salario como tal, las horas extras, ¿sí? Los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, los pagos en especie, las bonificaciones, todo eso suma para la base de la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, ahí están los conceptos que suman para sacar la base de la retención en la fuente. La base sujeta a retención en la fuente. Bueno, pero esta base inicial está sujeta a una depuración, ¿cierto? Que consiste en restar todos los pagos que la ley pues ha considerado como rentas exentas, ¿cierto? Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y en general todo lo que la ley pues prevé que se puede restar para efectos de aplicar la retención en la fuente. Tranquilos, no se me asusten que apenas comencemos a trabajar el ejercicio, pues vamos a ver cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, cuáles son las rentas exentas, que son las mismas deducciones que se va a hacer. ¿Listo? ¿Ya la puedo pasar? ¿Listo? La voy a pasar. No. ¿Todavía no? Sí, profe, las estoy enviando por WhatsApp, por el grupo. Entonces, ¿lo hago más pasito, más despacio? No, al contrario, si las están enviando al grupo, profe, pues Ah, más listo, rápido. listo. Yo pensé que me tocaba como Luis Fonsi. Despacito. Bueno, listo. Conceptos que se restan de los ingresos grabados. Esta presentación es muy importante porque entre los conceptos que se pueden restar de los ingresos grabados para disminuir y determinar la base sujeta a retención, pues están los siguientes y eso lo ordena según el procedimiento indicado en el artículo 388 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Hay dos procedimientos para retener. Vamos a ver el procedimiento 1, es el que pretendo hacer hoy, ¿listo? Que es como el complicadito. Entonces,
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional es lo que le vamos a restar de los ingresos grabados, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué se va o qué entra a formar dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Aquí están los aportes obligatorios a salud que realice el trabajador, ¿cierto? Esto lo vemos en el artículo 56 del Estatuto Tributario. Todos los aportes a salud, los aportes a pensión también, los aportes obligatorios a pensión, ¿cierto? Que realiza el trabajador. Los pagos por reembolso de gastos del trabajador, como manutención, alojamiento y transporte. O sea que, es decir, esa palabra, o sea, no está en el diccionario, ¿no? Uno debe quitar esos términos del vocabulario, ¿cierto? Del léxico. O sea, no, porque o sea suena como a sistema óseo, pero femenino. Entonces, generalmente yo la cambio por es decir. Entonces, están los pagos por reembolso de gastos del trabajador como manutención, alojamiento y transporte también, ¿cierto? Y los aportes obligatorios a pensión, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, muchachos. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Los aportes? Son aportes a que uno se acoge para hacer como no, miento, los aportes obligatorios son los que generamos a pensiones y Sí, cesantías sí. Bueno, por parte del... dice solidaridad pensional. O sea, estamos dando un aporte para algo social, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que hay personas en Colombia que no tienen la capacidad de generar ingresos o que no lo es suficiente para aportar a pensión. Entonces, a partir de 10 salarios mínimos, a partir de 4 salarios mínimos, ya tenemos que, también hay una tabla, ¿cierto? Por obligación, por ley, a partir de 4 salarios mínimos ya nos descuentan el 1%, ¿sí? Del devengado. Y eso va a fondos de solidaridad pensional, ¿cierto? Cuando ya se pasa de 20 salarios mínimos, ya es el 2%. ¿Listo? De ahí está ese rango de 1 a 2, 1,5, 1,10, 1, sí. Pero hasta cuando se pase de 20 salarios mínimos ya se aporta el 2%, ¿listo? Mientras tanto, generalmente es el 1% para los que ganen más de 4 salarios mínimos, ¿listo? 8 por 4, 32, sí, listo. Entonces, ese es el aporte también que lo vamos a descontar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de todo este cuento de los conceptos que se restan o conceptos grabados, ¿listo? También hay unas deducciones que no son ingresos constitutivos de renta, pero que están prácticamente, que van a sumar como la renta exenta, ¿sí? Que son los pagos de alimentación a que se refiere el artículo 387-1 del Estatuto Tributario, cuando nos dan como los bonos de alimentación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en mi trabajo, yo recibo una prima, un subsidio de alimentación y una prima de orden público, ¿sí? Entonces, prima de orden público porque estamos en una zona y hasta Dios gracias todavía la tienen en esta categoría como una zona roja de Villavicencio para allá, ¿sí? Es decir, de alto riesgo, pues por tanta presencia de grupos al margen de la ley, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es zona roja y nos dan una prima de alimentación y una prima de seguridad, ¿cierto? Una bonificación. Entonces, dentro de eso, pues están los pagos de alimentación que yo hago, que son deducibles, ¿cierto? Que son ingresos en el momento y que aumentan mi ingreso laboral, pero esos son deducibles de la retención. Deducción por dependientes, ¿sí? Si usted tiene un hijo que dependa, que está estudiando, menor de 25 años y que usted pueda certificar, ese pago que usted le hace a su hijo por el estudio, se lo deducen, ¿cierto? Intereses pagados por créditos de vivienda también, todo lo que sea créditos de vivienda, los intereses también son deducibles. Los pagos que usted hace a medicina preparada, no, ¿dónde están? Prepagada, qué vergüenza. Prepagada. Ay, preparada. ¿Dónde me quedé? Listo, prepagada. Prepagada. ¿Listo?
Moleste guardar. Entonces, los pagos que usted haga en esta medicina prepagada, ¿cierto? Por concepto de como beneficiando al trabajador, al esposo, al tales, a la tales, a los hijos, ¿sí? Son deducibles también de esta parte de la parte para hacerle la retención en la fuente o de la base gravable. ¿Qué más sigue por acá? Ampliémoslo. Y están las otras rentas exentas, que es el auxilio de cesantía, los intereses sobre cesantías, ¿cierto? El 25% del ingreso laboral en los términos del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. También es exento el 25% del salario. Y los aportes voluntarios a pensión también son exentos. ¿Listo? Entonces, los ahorros en cuentas también AFC son ahorros para el fomento de la construcción. Esto es, según el artículo 126-4 del Estatuto Tributario. ¿Cuánto tiempo me queda? Si todavía tengo tiempo. Entonces, estas cuentas AFC, sencillamente, yo no sé si alguien que trabaja en una entidad financiera haya escuchado estas cuentas AFC. ¿Quién de ustedes trabaja en una entidad financiera y de pronto lo haya escuchado? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ustedes van... ¿Sí? ¿Señor? ¿No? Nadie, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren hacer aportes para el ahorro y el fomento de la construcción para tener su casita, ¿cierto? Ustedes van a una entidad financiera y dicen que ustedes quieren aportar a la AFC. Dependiendo de sus ingresos, ustedes establecen unas condiciones, unos pagos mensuales, unos aportes mensuales para la vivienda, ¿cierto? Esos aportes, esos aportes son deducibles o son rentas exentas, ¿listo? Señora. No, yo es que alcancé a escuchar un poquito. Yo iba a comentar que cuando estaba en caja, yo recibía esos tipos de pagos, pero no solamente puede ser cuentas de así como abonaciones para las casas, o sea, también hay veces que hay constructoras que hacen convenio con el banco y entonces mandan directamente a hacer estos fondos, Sí. abonaciones, pero pues no, obviamente no cobran ningún tipo de interés ni nada, porque pues ya el banco queda con la constructora y el cliente paga directamente lo que equivale lo de la casa, lo de la vivienda. Sí, señora. Listo, mi niña, muchas gracias por el aporte. Por aquí, ¿dónde quedé? Ah, Jennifer, llegó Jennifer, buenas noches. Qué azul, Jennifer. Qué fondo de azul. Bienvenida. Hola, Milagro verla. profe, buenas noches. ¿Qué más, Jennifer? Milagrazo. Bien, profe. ¿Cómo le fue? Excelentemente. Bien, bien. Usted estaba traseándose, ¿cierto? Bien, bien, bien. ¿Usted estaba de traseo? Sí. No. ¿No? Ah, no, era Jennifer la de Casillas. Como la vi montada en un camión, yo pensé que también estaba de traseo. No, mentira, molestando. No. Listo. ¿Qué más sigue? Lo recibido por gastos de entierro del trabajador por alguna calamidad doméstica con un familiar. Entonces, reciben algunos subsidios. Hay empresas que cubren esa parte de los gastos funerarios. O lo que como usted está con sus pólizas y pólizas que usted le da, lo indemniza. Entonces, esa plata forma parte de las rentas exentas, esos pagos. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, ¿cierto? O enfermedades también son rentas exentas. Y las indemnizaciones relacionadas con la maternidad, ¿sí? Todo lo que indemnice por maternidad también son rentas exentas. O sea que entonces a tener hijos para que nos tengamos esas rentas exentas, no mentiras. Hay que estudiar primero. Bueno, ¿qué más está por acá? Bueno, ¿cuáles son los procedimientos de retención en la fuente por salarios? Este estatuto tributario contempla dos procedimientos para determinar la retención en la fuente por ingresos laborales. Y el agente de retención pues aplicará cualquier de los dos según su voluntad o según lo solicite el trabajador pues que está sujeto a retención. Entonces, vamos a ver primero el procedimiento 1 y lo vamos a ver a las 8:30 que programe la clase porque ya se me terminó. ¿Listo, muchachos? Nos vemos a las 8:30, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? profe. Bueno, Sí, profe. gracias. Gracias. Sí, sí, Listo, profe.
Listo, profe, hágale a las 8:30.